El tema que me gustaría abordar en este muy breve comentario es lo que pudiéramos llamar la recepción en México del derecho internacional de los derechos humanos, que es un fenómeno al cual nos enfrentamos hoy día, que ha adquirido particular importancia e intensidad, que se viene produciendo desde hace algún tiempo, pero que seguramente adquirirá mucho mayor vuelo en un futuro cercano. Voy a explicarme. Ha surgido una gran rama, poderosa, influyente rama del derecho en los últimos tiempos, en los últimos 100 años, digamos, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional de los derechos humanos recoge los derechos del ser humano reconocidos, protegidos, respetados, garantizados por la comunidad internacional a través de diversos pactos, convenios, tratados. Este derecho internacional de los derechos humanos, que es una gran novedad de la era moderna, se proyecta hacia los países que han participado y están participando en la comunidad internacional, los cuales se encuentran obligados por haberlo resuelto así, conforme a sus propias decisiones soberanas, se encuentran obligados, digo, a asumir ese derecho y a incorporar ese derecho en su propio ordenamiento nacional. Esto significa que al cabo de cierto tiempo los ordenamientos nacionales habrán absorbido y estarán aplicando intensamente, cotidianamente, el derecho internacional de los derechos humanos, como lo hacen con las normas de procedencia interna, con las normas generadas en los congresos, en los parlamentos de cada uno de nuestros países. Bien, para nosotros en México este tema, que ha sido tratado doctrinalmente, científicamente, académicamente, no era un tema familiar hasta hace relativamente poco tiempo. Es obvio que México participa, lo ha hecho por muchos años, de diversos tratados o convenios de carácter mundial, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por citar un solo ejemplo, o de carácter regional como, y esto es muy importante, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es obvio también que estos pactos o esta convención contienen una serie de derechos humanos que debieran trasladarse a la vida cotidiana de los mexicanos, dado que México es parte de estos convenios, y estos convenios forman a su vez parte del derecho de la ley suprema de toda la Unión, según lo dispone nuestra propia Constitución. Bien, México ha reconocido la competencia, además, de los tribunales internacionales, de algunos tribunales internacionales, y entre ellos figura la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos palabras a propósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro sistema interamericano de protección de los derechos humanos hay organismos internacionales de supervisión, creados en el curso de años, apoyados por un conjunto de naciones de nuestra América, entre las cuales figura México. Estos organismos son, en el ámbito americano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una magnífica historia de muchas décadas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos, cuyas resoluciones de distinta naturaleza, no quisiera ingresar ahora en cuáles son las categorías, pero cuyas resoluciones tienen fuerza sobre México, en relación con México, tienen carácter a menudo vinculante para nosotros, es decir, obligan al Estado mexicano y los individuos podemos mirar hacia ellas y invocarlas como creadoras o como promotoras o como presentadoras de derechos que nos corresponden y cuyo cumplimiento podemos exigir, más todavía a la luz de recientes reformas en el juicio de amparo. En el año 2011 se produjo una reforma constitucional de enorme importancia, una reforma constitucional precisamente sobre derechos humanos. Hay quienes dicen que ha sido la más importante de esta materia en el curso de un siglo. Yo diría que no solamente es la más importante en esta materia, sino es la más importante en general, porque una reforma sobre derechos humanos de esta magnitud, de este alcance, de esta profundidad, concierne a las libertades, a la vida cotidiana de todos los individuos, de todos los mexicanos y no mexicanos que habitan en nuestro territorio, y nada podría haber más importante para un ser humano que sus derechos y sus libertades frente al poder público, frente al poder del Estado. Esta reforma constitucional expresa
literalmente, bueno, literalmente, digamos, palabras más o menos, lo digo en mis propias palabras, expresa que los mexicanos disfrutamos de los derechos que están reconocidos en la Constitución, que ya estaban reconocidos en la Constitución, y los que en el futuro se incorporen, y de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sería parte. Esto último es lo que yo quiero destacar, y de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Estos derechos reconocidos en los tratados internacionales son los que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Son los que están recogidos en los pactos internacionales de Naciones Unidas, en la Convención Americana y en un largo número, un gran número, muy abundante, de tratados, de pactos y de convenciones que con distintas características reconocen derechos humanos. Así que esto equivale, para decirlo de alguna manera, a que se hubiese abierto considerablemente el espacio, el marco de nuestros derechos y libertades por obra de esta reforma constitucional, y que si antes teníamos un acervo de derechos previstos en la Constitución, ahora tengamos un acervo multiplicado si sumamos los previstos en la Constitución con los que aparecen en los tratados internacionales. Estoy simplificando el tema porque hay muchas cuestiones que habría que considerar a propósito de esta renovada estructura del estatuto del ser humano contemporáneo. Pero en términos generales y muy hábiles, digamos, para fines expositivos, este es el estado en el que nos encontramos. Así que se ha producido lo que podemos llamar, como anuncié al principio de este brevísimo comentario, esta recepción nacional, es decir, recepción en México del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho consagrado en estos convenios y tratados. Y se ha producido por la doble vía a la que también me he referido. Por una parte, porque estas convenciones forman parte del derecho de toda la Unión y por lo tanto son benéficas para todos los mexicanos a título de derecho aplicable en nuestro país, y por otra parte, porque las sentencias dictadas por los órganos internacionales y específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son también aplicables a México, como lo hemos visto en una fecha relativamente reciente, a través de una muy renovadora, muy creativa, muy importante jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que asumió el análisis de un caso ya famoso, el caso Radilla, para definir de qué manera lo que la Corte Interamericana decidió en el caso Radilla es importante para México y debe aplicarse en México en distintos ámbitos y con distintas facetas. Esta sentencia de la Corte Interamericana, asumida por la Corte Mexicana, por la Suprema Corte de Justicia, es un buen ejemplo de la forma en que este derecho internacional de los derechos humanos penetra en el derecho nacional, ilumina, ilustra la vida de los mexicanos ahora mismo y seguramente continuará fluyendo hacia México en el futuro previsible, porque el ámbito de los derechos humanos en el plano internacional es un ámbito en constante expansión, como lo ha sido también el ámbito de esos mismos derechos en el derecho constitucional mexicano. Espero que estos comentarios puedan ser útiles para reflexionar sobre un importante proceso que se ha venido desarrollando en nuestro país en días inmediatos a este. Muchas gracias.